Aleluya, el Señor es bueno y nos permitió reunirnos una vez más para estudiar su palabra. Eh, Estamos estudiando el libro de Éxodo, nos toca el capítulo 26 y te pido que abras tu Biblia rápidamente y vamos a orar. Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana de estar en tu presencia y poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en lo que vamos a hacer. Espíritu Santo de Dios, toma mi vida y toma la vida de mis hermanos y todo lo que estudiemos sea, Señor, guiándonos a Cristo, sea, Señor, transportándonos al Cordero Santo. Señor, te pido que bendigas a cada hermano, que quites toda ansiedad de los corazones, que quites todo estrés de este tiempo de encierro y que mientras estamos en tu presencia, estudiando tu palabra, Señor, toda carga, todo cansancio, toda fatiga, todo estrés, Señor, se vaya y Padre, sea implantada tu verdad en nuestros corazones. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, entonces dice así Éxodo capítulo 26. Vamos a leerlo en tres partes. Primero vamos a leer del 1 hasta el 14. Dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta, y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará de espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñida de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Bien, mis amados. Eh, Quiero recordarte que en primera instancia Dios ordenó Dios ha ordenado la construcción general del tabernáculo, ¿verdad? Pero se ha comenzado de adentro para afuera, se ha comenzado primero por el lugar, o por lo menos las instrucciones que Dios ha dado es que en primer lugar se haga un arca, que era donde reposaba la gloria de Dios, lo vimos ayer, ¿verdad? O antes de ayer. En segunda instancia, Dios instruyó la mesa de los panes de la proposición, que estaban en el lugar santo y tenían una simbología respecto del pueblo de Dios. Y finalmente Dios instruyó el que se haga un candelero de oro, que también estaba en el lugar santo, y que tenía su modo, su manera tenía su plano, su modo de hacerlo, y mostraba de alguna manera el pueblo de Dios o la iglesia en este caso. Ahora, sigamos con este estudio. Miren, amados, en primer lugar, vamos a ver aquí cómo es que Dios instruye. Quizá en lo que he leído no ha dado para entender mucho por ahí las medidas, etcétera. Em, quiero decirle que lo primero lo primero que se pide es que se hagan las cortinas. Y quiero mostrar aquí nuestro bosquejo. Voy a poner uno.
las cortinas para el tabernáculo. Por cuestiones de tiempo no puedo entrar en gran detalle, pero quiero mostrarte lo más relevante de esto. Ok. Eh, Fíjate que dentro del tabernáculo, mirando de manera interna, estaba rodeado de cortinas eh, colgadas sobre la estructura, sobre una estructura de madera, y es interesante porque debía ser primorosamente construida. De lino torcido, el Señor explicó cómo, tenía su manera, ¿verdad? Y las paredes y la parte de arriba no solamente estaban con una combinación bonita de colores, sino que tenían imágenes. Y quería llevar tu atención a eso. Eh, Tenían imágenes, solo que esas imágenes no eran para adorarlas. Y esto a mí me dice una cosa. Durante mucho tiempo en la iglesia evangélica hemos dicho, no dibujos, no se hace ningún tipo de imagen. No hay que hacer imagen que represente a Dios. Eso no hay que hacer. Y tampoco hay que inclinarse ni adorarla. No hay que hacer imágenes a quienes les rindamos cultos. No hay que hacerlo. Pero en este caso era una cuestión ornamental. En este caso era una cuestión de primorosidad de lo que se estaba construyendo. Y en tales casos no es prohibido. Acuérdense, generalmente nos gusta ir para un lado o para el otro, ¿no? No buscamos el equilibrio en la palabra. Pero en este caso usted puede ver que está diciendo, dice, la vas a hacer y vas a hacer querubines. Entonces, eh, piensen en esto, usted entraba a ese lugar, humanamente hablando, ¿no? Usted entraba a ese lugar y veía una tienda de tela, tenía un cielo falso o un cielo raso, como le llaman en otro lado, y, y- y tenía unas paredes de unas cortinas primorosas hechas de lino torcido, y tenía además la figura de unos querubines, y ellos entraban en ese lugar no a adorar a los querubines, ellos entraban en ese lugar a tener comunión con Dios de la manera que Dios mandó y como Dios lo hizo. Lo principal aquí, lo que se tiene que quedar en tu cabeza, es que lo que se hace, lo hacemos conforme Dios manda, aunque muchas veces no lo entendemos, pero la manera como Dios dice, esa es la manera correcta. Yo me puedo inventar mil historias, pero el Señor es quien determina, en otras palabras, tu relación con Dios, porque el tabernáculo habla de relación, era el modo como Dios se iba a relacionar con el hombre. Y en este caso, el tabernáculo nunca se trató de que el hombre tome la iniciativa de buscar a Dios. Se trató de que Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre, pero Dios es Dios y el hombre es hombre, entonces es necesario que el relacionarme con Dios sea a la manera de Él. No existe no, yo lo hago a mi manera, yo tengo mi propia relación con Dios. No existe. Los cristianos se relacionan con Dios a la manera de la Biblia. Los israelitas se relacionaban con Dios a la manera de la Biblia, a la manera que Dios había establecido. Esa es la primera cosa que quiero que usted entienda. Eh, Fíjese que se usaban colores preciosos. Voy a poner aquí las cortinas para el tabernáculo. Conformaban las paredes y el cielo raso. Ok. Estaban hechas primorosamente. Pero además de eso, tenían
la imagen de querubines. Así que lo que hacemos para Dios, si lo hacemos artísticamente y con base en la palabra de Dios y lo usamos como Dios manda, hermano, es bueno, es bueno. Entonces, para los artistas, el arte no es malo. Dios no está en contra del arte. El problema está en que, así como todas las cosas en la tierra han sido desvirtuadas, o mejor dicho, han sido corrompidas por Satanás, entonces es necesario que nosotros en la iglesia tengamos especial cuidado. Cuando quiero traer mi arte al Señor, perfecto. ¿Qué voy a conseguir con este arte? ¿Qué busco? ¿Lo voy a hacer como dice la palabra? ¿Lo voy a hacer con principios bíblicos? Eso es importantísimo porque no se trata de ir a la iglesia y decir, no, a la iglesia yo hago lo que quiero. Se trata de ir a rendirse delante de un Dios vivo. Entonces, aquí estaba este tabernáculo eh, eh, instituido por Dios, bajo la dirección de Dios, y tenía que tener cortinas, y las cortinas tenían que ser primorosas. Esto a mí me dice una cosa más. Hermanos, siempre que hacemos algo para Dios, no decir, sí, el Señor conoce mi corazón, es para el Señor, Él entiende. No, si es para el Señor, debería ser lo mejor de lo mejor. Siempre. Necesitamos buscar lo mejor de lo mejor. Sin irnos para el otro lado, al grado de ostentación, pero para nuestro Dios tiene que ser lo mejor. Nunca lo material que usamos para Dios debe tomar el lugar de Dios. Eso es importantísimo. Téngase presente que el tabernáculo propiamente dicho era una tienda ubicada dentro de un atrio. Quiero que lo piense de este modo. Es más, se lo voy a intentar. Ya temo mostrar imágenes porque resulta que de repente después aparecen reclamando derechos de autor y no sé qué. No, mejor no lo voy a hacer, hermanos, por prudencia, porque luego comienzan a reclamar. Pero entonces tenemos las cortinas para el tabernáculo y ahora habían diferentes tipos de materiales. Internamente era lino fino, ¿verdad? Torcido, bien hecho. Luego venía una cubierta que era de tela de pelo de cabra tejido. Y después venían dos cubiertas encima de esas que eran de pieles de de carnero, y esas estaban curtidas en color rojo. Y también tenían pieles de tejones parecidas a cuero, muy parecidas a cuero. Eso en ese tiempo eran cosas comunes que las usaba la gente en la fabricación de tiendas. No vaya a creer que esto era un material super archi extra mega recontra especial. No, Dios nunca pide algo que Él no te ha dado primero. Ese era el recurso del lugar y de la época, entonces ellos utilizaban ese recurso. Ahora quiero que entienda una cosa, y es que aunque estaba hecha de materiales comunes, estaba hecha primorosamente. Las cortinas para el tabernáculo estaban hechas primorosamente. Y aunque tenían imágenes, no se adoraba esas imágenes. Pero además de eso, otra cosa que quiero que mire es que tenía diversidad de colores. Y cada color no estaba ahí porque sí, tenía una simbología, ¿verdad? Eh, entonces piénselo, voy a buscar, me comprometo que al final de esto les voy a hacer un PowerPoint con solo imágenes. Eh, Piensen esto. Primero va una cortina de lino torcido, ¿verdad? Y un cielo raso, bonito, y unos querubines, etcétera. Luego encima de esa va una tela de pelo de cabra. Y luego de esa venía eh, eh, como unos cortinajes de pieles de carnero. Y encima de eso venían pieles de tejones. Ahora saben, hermanos, todas estas cosas, todas estas cosas, eh,
aunque eran cosas comunes, estaban hechas primorosamente y estaban hechas especialmente. Se lo repito muchas veces para que usted entienda que cuando hacemos algo para Dios, no es decir, me he topado con personas que me dicen, pastor, mire, ¿sabe qué? En mi casa tengo una cortina que ya no la uso, la voy a traer para acá. No, para el Señor no es así. No, no, para el Señor tiene que ser lo mejor. Para el Señor tiene que ser, planifiquémoslo. ¿Cómo quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué le puedo dar al Señor? No, no, no se trata de voy a llevar esto ya. Tengo en mi casa tengo unas ollas que no sirven, las voy a llevar a la iglesia. No, mi hermano. Y aunque se las vamos a aceptar, pero no se enoje si no las usamos, porque por razones obvias, para el Señor tiene que ser lo mejor. Eh, si usted se fija, había mucho rojo. Pieles de carnero curtidas de color rojo y pieles de tejones parecidas a cuero. Eh, Hay mucha simbología de colores azul, rojo, hay rojo púrpura, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver el significado de esos colores y por qué estaban. Ahora, cortinas conformaban las paredes y el cielo raso, estaban hechas primorosamente, tenían la imagen de querubines, aunque eran de materiales comunes en la época, estaban hechas de la manera que Dios instruyó que se hagan. Y lo que quiero llamar su atención aquí es que en la obra utilizamos cosas que se usan en otras cosas, solo que las utilizamos como según y conforme Dios mandó. Y la manera de que usted, de que lo que usted haga sea agradable al Señor, siempre es que usted lo haga como, según y conforme el Señor manda. ¿Sabe? Nosotros podemos tener infinidad de ideas y ¿cómo se llama? E iniciativas, etcétera. Pero siempre tiene que estar rendido a Dios, porque la manera como usted y yo nos relacionamos con Dios viene de Dios. El tabernáculo habla de relación, entonces era necesario que usted y yo, o es necesario que usted y yo, busquemos de Dios para agradar a Dios. No es una cosa que yo tomo la estructura y lo hago a mi modo. Otro asunto importantísimo, hermanos amados, es que Dios siempre está dispuesto. ¿Sabe quién le dio la capacidad a, a los orfebres, a los costureros, a quienes hacían las cosas del tabernáculo? Dios mismo, Él capacitó. Y Él capacitó personas que hagan y Él capacitó personas que indiquen o que instruyan a los que hagan. Y esto a mí me dice una cosa, Dios es un Dios de orden. Otra cosa es, Dios pone delante a quien Él quiere, no a quien yo quiero. La iglesia no es una institución democrática, sino teocrática. Y si hacemos las cosas a la manera de Dios y como Dios manda, con toda seguridad tendremos como resultado la presencia de Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos en adoración a Dios, para la gloria de Él y para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, si hay esto, si lo hago para la gloria de Dios, como Él manda, en obediencia, ¿no? Y para la alabanza de la gloria de su gracia, siempre lo que hagamos irá bien. O si lo que hacemos se centra en nosotros o en el mundo o en los deseos de nuestra carne, obviamente que no irá bien. Entonces, cortinas para el tabernáculo conformaban las paredes, las paredes estaban recubiertas, bien recubiertas de materiales comunes, pero hechos primorosamente. Ahora, ¿sabe? Usted verá en todo el tabernáculo mezcla de materiales menos nobles y con materiales muy nobles. Por ejemplo, usted ve madera de acacia, que es una madera torcida, una madera que cuesta enderezar, que hay que trabajarla mucho, pero también encuentra oro recubriendo esa madera. Y todo habla de la humanidad. Acuérdense que la Biblia habla de lo vegetal, habla, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que hace el hombre es hierba, todo lo que consigue el hombre con su fuerza es hierba, ¿verdad? Pero Dios toma de repente esa hierba que somos tú y yo, y sobre esa hierba Él pone su gloria
y de repente lo que era torcido, lo que era maleado, no bonito atractivamente, delante de Dios y con la presencia de Dios se torna glorioso. Por eso es que hay hombres que usted conoció antes que no servían para nada y que hoy están revestidos de Cristo. ¿Se acuerda de eso? Revestidos de Cristo. La presencia de Dios reviste a una persona. Bueno, ahora vemos la estructura. ¿Cómo era la estructura? Versículo 15 al 30. Si te queda alguna pregunta, alguna consulta de esto, me la puedes hacer en los comentarios. O si tú has estudiado algo y encuentras algo interesante, me escribes, me dices, pastor, mira, encontré esto interesantísimo y te prometo que yo lo estudio y lo comparto. Bueno, ok, sigo. Tampoco lo quiero hacer tan difícil, no quiero hacer una charla de arqueología o de cosas que no sé. Te estoy hablando basado en lo que yo sé y entiendo. Ok, entonces ahora tendríamos la estructura. ¿Cómo era la estructura? Dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Eso no era fácil. Tenían que hacerlo personas que tengan la capacidad. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo del occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios le había dado una especie de visión de lo que él debería hacer. Voy a poner las maderas o las tablas, la estructura. Versículo 15 hasta el 30. Ahora, piensen esto. Madera y oro sugieren, voy a poner 2 puntos, la deidad y la humanidad de el Señor Jesucristo. La deidad y la humanidad del Señor Jesucristo, ahorita te lo explico. Y B, la humanidad del hombre revestida por la gloria de la deidad, y esto lo voy a poner con mayúscula, de Cristo. Ok. Creo que ha quedado muy difícil de entender. Ahí está mejor.
Ok. Mis amados, piensen en esto. Toda vez que usted ve una mezcla de madera con oro y madera, está apuntando al Señor Jesucristo con toda seguridad. Y está apuntando también a la iglesia. Habla de Cristo y habla de la iglesia. Es imposible hablar de Cristo o imaginar a Cristo sin la iglesia. En esta tierra, la verdad, la razón de Cristo en la tierra fue la iglesia, ¿verdad? Y usted me dirá, no, fue Israel. No, Israel rechazó a Cristo. Hoy por hoy la venida de Cristo a quienes primero ha favorecido es a la iglesia. Y si un judío quiere ser salvo en este tiempo, tiene que hacerse iglesia. Por eso me parece loco que hay muchos cristianos que quieren hablar como los judíos, andan buscando raíces judías y quieren ser judíos y hacen idolatría de los judíos. Hermanos, hay que orar por los judíos. La Biblia manda que oremos por ellos. Pero no hay que querer hacerse judío. Usted no tiene por qué querer hacerse judío. Usted es iglesia. Usted no quiere parecerse al pueblo de Dios según lo humano y material. Usted quiere parecerse al pueblo de Dios según Cristo. Usted quiere parecerse a Cristo. Entonces, piensen en eso, mediten en eso, porque hay mucha gente que hace idolatría de los judíos. Usted no tiene nada que ver con los judíos. No menosprecio al pueblo judío, por cierto, pero Dios tiene un trato para con ellos y Dios tiene un trato para con nosotros. Bueno, entonces ahora, desde que Cristo vino, el pueblo de Dios es la iglesia. De los dos pueblos hizo uno, dice la palabra. Todo judío que se convierte al cristianismo es hecho iglesia inmediatamente. Todo judío que todavía no se convierte al cristianismo está bajo el antiguo pacto. Y en algún momento les amanecerá probablemente en la segunda venida del Señor. Bueno, pero sigamos. Entonces, la deidad y la humanidad del Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos recordar que el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, pero también tenemos que recordar que nosotros siendo hombres hemos sido glorificados con con el que la gloria de Dios, que es Jesucristo, cubre nuestras vidas. Eso es importantísimo. Otro asunto es que el propósito de este tabernáculo era que more la gloria de Dios. Y acuérdese, este tabernáculo, por el modo como estaba hecho, pelos de cabra, etcétera, etcétera, apuntaba a usted y a mí. Usted y yo somos hoy por hoy el templo del Espíritu Santo. En nosotros mora el Señor Jesucristo. El trono de nuestro corazón ha sido tomado por Él. Si usted es un cristiano de verdad, el centro de tu corazón es Cristo. Entonces, hay un asunto interesante y es que manda que se hagan basas de plata para los parantes. Y esas basas de plata, hermanos amados, eran plata que provenía de la redención. El tabernáculo, todo está asentado sobre la redención que hizo Dios a través del Señor Jesucristo por todos nosotros. Voy a ponerlo aquí para que te acuerdes. Basas, o para que lo entendas mejor, bases de plata sugieren redención. Yo voy a poner entre paréntesis, la plata provenía de la redención de los jóvenes de 20 años para arriba. Ok. Acuérdense que había precio de redención, se hablaba de precio de redención, lo vamos a estudiar más adelante también. Ok. Redención de los hombres de 20 años para arriba. ¿Qué más? Básicamente son estas dos cosas o tres cosas que quiero mostrar. En primer lugar, ese espacio, la madera que estaba ahí, mostraba humanidad y mostraba deidad del Señor. En nosotros también muestra nuestra humanidad revestida por la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Lo que había en el tabernáculo, acuérdense, apuntaba a la iglesia, apuntaba
a la obra del Señor Jesucristo. Y todo estaba bajo bases de plata que simbolizan o significan que tenemos un redentor y Él fue quien pagó nuestra redención. Aún esas bases de plata que estaban sobre el suelo, como la parte más humilde, denotan la humildad del Rey de Gloria haciéndose carne por usted y por mí. Y luego de esto venía un tercer elemento que eran los velos. Venga conmigo, estos son solo algunos versículos. Dice así la palabra del Señor: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar del santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ella. Voy a poner aquí los velos del tabernáculo. 3, los velos. Y esto sería versículo 31 hasta el 37. Ok. El velo interior era una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Voy a poner dividía. Santo del lugar santísimo. Quiero que te familiarices con eso, con esas definiciones, lugar santo y lugar santísimo. Porque es como se dividía en realidad el tabernáculo, estaba dividido en 2 partes. Acuérdense que ese velo lo traspasaba el sacerdote una vez al año, solamente una vez al año. ¿Y cuándo es que el sacerdote entraba una vez al año? Era en el día de la expiación. Y esto habla mucho porque en Hebreos dice que este velo representaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nosotros en la cruz, y que cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, lo cual ahora permite a cualquiera entrar en la presencia de Dios en cualquier momento. Entonces, dividía el lugar santo del lugar santísimo, y acuérdense, el hombre siempre ha estado dividido de Dios, y aunque el hombre se quiera acercar y busque a Dios, necesita de la obra sobrenatural de Dios para él poder acercarse a Dios sin ser destruido. Entonces, esto habla de dependencia. El modo como yo me acerco al Padre es única y exclusivamente a través de la obra del Señor Jesucristo. Yo no me puedo acercar a Dios a mi manera. Es demasiada presunción de parte del hombre decir: no, yo no necesito a Cristo, yo me acerco a Dios y Dios me ama, pues, porque Él me creó, entonces me tiene que aceptar como yo soy. No, Dios te acepta como eres, pero para cambiarte. Métete eso en la cabeza. Si vos llevas 40 años de cristiano y seguís viviendo de la misma forma y tu vida no ha cambiado, no eres salvo, eres alguien que está engañado, y cuando se muera te vas a ir al infierno. Entonces tú necesitas mirar que tu vida esté cambiando constantemente. No hay manera de entrar en la presencia de Dios si la obra de Cristo no se hace real en nosotros. Y el atravesar ese velo del lugar santo al lugar santísimo era solo para un hombre, y un día vino ese hombre al cual se anunciaba en este tabernáculo e hizo, en su condición de hombre, Dios rompió esa separación, y lo que hizo fue unirnos. Los santos estamos unidos al Padre por la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces,
Otro asunto, después venía el velo externo y se hacía, voy a poner aquí, el velo externo separaba el atrio de... El velo externo separaba el atrio del lugar santo. Y es que cualquier persona podía entrar al atrio, pero no cualquiera podía ni siquiera mirar adentro del altar. Cualquiera podía llegar al altar de bronce con su sacrificio, pero este velo estaba hecho para evitar que cualquiera mirara el lugar santo. Separaba el atrio del lugar santo para evitar miradas curiosas. Hermanos, mucha gente se acerca por curiosidad al Señor. Mucha gente se acerca por curiosidad al Señor. Pero quiero decirte que a Dios no te tienes que acercar por curiosidad, a Dios te tienes que acercar por necesidad. Y lo veremos más adelante, estaba la parte donde se hacía el sacrificio y ahí entraban las personas. Pero para poder mirar adentro tenías que ser sacerdote y para poder mirar adentro, y para poder entrar al lugar santísimo tenías que ser sumo sacerdote. Bueno, ahora quiero decirte, eh, el, el- el primer velo se llamaba el camino, el segundo velo se llama, perdón, el primer velo se llamaba la verdad y el segundo velo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se llamaba la vida. Y también en la puerta, ya lo veremos con más detalle más adelante, estaba otro velo u otra cortina de entrada que se llamaba el camino. Y si ustedes se acuerdan, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es glorioso ese versículo y el judío debía entenderlo mejor que usted y yo, porque el judío conocía ese tabernáculo. Y en el tabernáculo habían estas tres puertas. Y estas tres puertas mostraban de que la única manera de llegar a la presencia misma del Padre de una manera libre es a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Voy a ponerlo aquí. Cada velo representaba al Señor Jesucristo y su obra redentora. Y lo voy a poner aquí enfáticamente. No hay manera de acercarse al Padre que no sea a través del Señor, a través de Cristo, lo voy a poner, de Cristo. Entonces, mis amados, tres cosas que determinan relación con Dios el Padre o con toda la plenitud de Dios. Y en las tres cosas usted puede ver simbología que apuntaba a Cristo o que mostraba a Cristo. Entonces, esto me lleva a pensar una sola cosa y te dejo con ese pensamiento esta mañana. Si me quiero, si quiero acercarme al Dios de la Biblia, existe un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Existe una sola verdad que el Padre va a aceptar como medio de propiciación para que yo me acerque a Él y esa verdad se llama Jesucristo. Existe una sola vida válida para eternidad. Acuérdate que todos los seres humanos somos eternos, pero se habla vida, se habla de vida a que cuando después de la muerte tú y yo moraremos eternamente con el Señor y en el Señor. Y se habla de muerte porque todos quienes no reconocen a Dios vivirán una eternidad en el infierno quemándose junto con Satanás, la bestia y el falso profeta. Entonces, mis amados, qué bienaventurados somos
¿Saben por qué? Porque nosotros ni buscábamos a este Dios verdadero. Él nos buscó a nosotros a través de su Espíritu Santo. Él nos buscó a nosotros viniendo a la tierra y muriendo por nosotros. Él nos buscó a nosotros tocando nuestros corazones. Él provocó arrepentimiento en nuestras vidas. Él derramó fe. La fe es un fruto del Espíritu. Qué bienaventurados somos. El único Dios que hay, si tú eres un creyente, cristiano, bíblico, de verdad, el único Dios que hay te buscó y te mostró la puerta, te mostró el camino y te mostró la verdad y te mostró la vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo de estudio. Te pedimos que bendigas y que, Señor, nos hagas entender estas verdades que estamos viendo en Éxodo, Señor. Padre, sea el día de mis hermanos bendito y sea tu nombre exaltado y glorificado en cada uno de nosotros. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Te espero dentro de un rato en el estudio de Josué.